Buenos días. Al igual que mis antecesores, agradecer al comité organizador por pensar en nuestra persona ante la ausencia de un invitado extranjero muy importante que por problemas del COVID tuvo que faltar. Así que lo agradezco sobremanera. Tal como decía Jenny, hay una gran variedad de anticonceptivos específicos para cada situación. Y en el día de hoy yo quiero enfocar la anticoncepción en dos campos. Número uno, en los trastornos menstruales, y número dos, en los problemas de androgenización. La realidad es que no hay un método mejor que otro. Todo depende de por qué situación la paciente va a consultar. Y el más adecuado es el que se adapta a las necesidades y riesgos que tiene cada mujer en particular. El doctor Ezequiel Campos facilitó esta diapositiva, lo agradezco, hablando de las tendencias actuales en la anticoncepción, y él lo hace de una manera muy gráfica. Hay que individualizar cada paciente según sus necesidades personales y hay que hacerle un traje a la medida según su situación en particular, y es lo que él llama la anticoncepción a la carta. Buscando qué se adaptaba a estos dos campos del problema de sangrado y de androgenización, encontré dos encuestas que se hicieron en consultorios. Mujeres que estaban esperando ahí para la anticoncepción fueron elegidas, 200 y pico de mujeres en cada una de las encuestas, y la traje porque estos países se parecen mucho al nuestro, son de Latinoamérica. Una de ellas es esta encuesta colombiana, donde lo que más le interesaba a estas pacientes era que le redujeran el flujo de la menstruación y los días de sangrado. Y creo que los maridos también influían en esto, de que le bajaran esa cantidad de sangrado por el tema de las relaciones sexuales. Fíjense que el 78% de las usuarias de los anticonceptivos orales consideran de muy alta importancia el tener menos días y menos volumen de sangrado. Y hay otro grupo que estaban pensando también en el médico, que el médico pensara en ella, que tuviera el interés de seleccionar un anticonceptivo, en un 62% de los casos, de que le prescribiera un anticonceptivo que le ayudara a disminuir tanto el número de días como la cantidad de sangrado. La otra encuesta, que también se hizo igual, la anterior se hizo en 4 ciudades de Colombia, las 4 principales ciudades, y esta solamente se hizo en 2 ciudades de Ecuador. Este grupo de mujeres le daba mucha importancia al dolor menstrual. Fíjense, el 75,3% de ellas consideraban de alta importancia tener menstruaciones menos dolorosas, menos dismenorrea. Y es una causa que en mi consultorio en particular, y creo que también en el de ustedes, es sumamente frecuente y que muchas veces tienen que ir a la emergencia porque llegan muy tarde con el dolor. También en esta encuesta el 61,4% de las pacientes consideran de alta importancia tener menos días de menstruación, al igual que en la colombiana. Al igual también que el volumen de sangrado, el 55,5%, querían tener menos cantidad de sangrado. Y esta no es tan frecuente en nuestro país porque las mujeres dominicanas consideran que es un acto de limpieza el que sangren más de lo normal. Es increíble. Todavía hay campos de nuestra ciudad, y eso viene desde el año 2000 a.C., que no permiten que pacientes con menstruaciones entren a sus sembradíos. Increíble. Hay un tío de mi esposa que yo lo capté en una ocasión diciéndole que no le permitió que entrara porque estaba ya casi pariendo los frutos, de que ellas no entraran, como que las mujeres andan destilando menstruación y como que no existen las toallas sanitarias. Increíble, y eso difícil de erradicar, y eso viene del año 2000 a.C., donde esas mujeres eran apartadas en chozas y durante 7 días las consideraban inmundas. El 38,3% de las usuarias de anticonceptivos
consideran de alta importancia no tener sangrado menstrual. Y en el anticonceptivo que me voy a enfocar en el día de hoy, pues si lo usan de manera continua lo van a lograr. Y en cuanto al grado de satisfacción o insatisfacción, fíjense que el 79,3% de las pacientes tienen un alto grado de insatisfacción con su patrón de sangrado menstrual. Eso se repite constantemente. En realidad, ¿qué esperan las mujeres de un anticonceptivo moderno? Número uno, que sea efectivo, porque para eso se usa, que sea segura, y sobre todo que tenga los mínimos efectos secundarios a nivel de piel. La mujer gasta muchísimo dinero en salones y en las nuevas tendencias médicas ahora de peeling y todo ese tipo de cosas, que no le altere su peso, y ustedes saben que eso es parte de los efectos del estrógeno los primeros 6 meses por la retención de líquidos, que no le altere su presión arterial, el síndrome premenstrual, que el 80% de las mujeres lo padecen, y hay un 3 a un 5% que desarrollan la parte más fuerte del trastorno, que es el trastorno disfórico premenstrual, que sean reversibles, y esto nosotros tenemos que estar bien pendientes, porque nuestras mujeres dominicanas acostumbran mucho al famoso descanso, y en los eventos trombóticos que se vieron en años pasados, se encontró que la mayoría de los efectos de los problemas tromboembólicos era precisamente en pacientes que descansaban y usaban un nuevo anticonceptivo. En esos pacientes era mucho mayor la cantidad de eventos. Y sobre todo, fíjense por el dato de que a los 15 o 30 días hay muchas mujeres que ya con estos anticonceptivos de cuarta generación pueden recuperar su ovulación. Y entonces en ese descanso salen embarazadas y a veces le quieren echar la culpa al anticonceptivo. Ya a los 4 meses logramos un 75% de embarazos. Que tengan un buen control del ciclo, y todo esto va a redundar en una mejoría de la calidad de vida. ¿Qué otra cosa esperan las pacientes de sus anticonceptivos? Y para mí son de las cosas más importantes, además de la anticoncepción, es los efectos benéficos no contraceptivos que tienen estos anticonceptivos de cuarta generación. Estos son los efectos secundarios: el acné, el hirsutismo, el pelo grasoso. Otros efectos beneficiosos que le interesa a las pacientes es que aquellas pacientes que tienen irregularidad menstrual, el síndrome de ovario poliquístico, que muy bien habló en la primera conferencia, doctora Alexis Martínez, endometriosis, el síndrome disfórico premenstrual, que ya lo toqué, el hirsutismo y los problemas de migraña, que muchas ginecólogas lo padecen por el estrés que presentan con sus pacientes. Dentro de las razones más importantes para iniciar la toma de anticonceptivos, fíjense que todavía 1 de cada 3 mujeres inician sus anticonceptivos por anticoncepción. Pero hay otro grupo, como ven debajo, 26% por dismenorrea, un 17% por trastornos menstruales y otras razones. Voy un poquito rápido porque acuérdense que el tiempo aquí es clave. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud con respecto al anticonceptivo ideal en la mujer moderna? Es aquel que debe tener tantas hormonas como sea necesario, pero tan pocas o tan bajas como sea posible, y eso lo logran los anticonceptivos a base de estradiol, de etinilestradiol, que se logra bajar inclusive hasta un 15%, y recuérdense que hace 50 años iniciaron con 50 microgramos. Las mujeres de aquella época eran totalmente diferentes a las mujeres de ahora, que son hasta con 15 se quejan de efectos secundarios. Y en cuanto a la progestina, el uso de nueva progestina con un perfil farmacológico muy parecido al de la progesterona natural, sobre todo en el target de antiandrogenismo, son las cosas que me voy a enfocar en el día de hoy. Y quiero hablar del Dienogest. Es un progestágeno híbrido. ¿Por qué? Porque toma actividades adicionales, tanto de la 19-nortestosterona, y de ahí toma el potente efecto que tiene sobre el endometrio para lograr conseguir disminuir tanto la cantidad como el volumen de la menstruación.
y también tiene mucha semejanza con la progesterona, y de ahí voy a tocar la actividad antiandrogénica que tiene, comparándolo con el acetato de ciproterona, un 100%, el Dienogés alcanza un 40%, pero sin embargo van a ver en los estudios que tienen igual actividad antiandrogénica. En este, por ejemplo, fíjense las cualidades, comparando las diferentes progestinas, el Dienogés en rojo, en cuanto al efecto progestagénico, fíjense que es mucho más potente que la progesterona natural, y tiene también actividad antiestrogénica y actividad antiandrogénica. O sea que en cuanto a la parte del sangrado, nos vamos a enfocar en la acción endometrial, y fíjense en este trabajo que se hizo combinando ahora el Dienogés con el etinilestradiol, el más viejo de todos los estrógenos, y con el que se han hecho la mayor cantidad de estudios. Esta combinación logra producir lo que las dos encuestas que le presenté al principio quieren las mujeres, que es tener menstruaciones menos intensas. Fíjense que al final del ciclo 12, bueno, de aquí es difícil enfocarlo, pero fíjense en el cuadro de la derecha, el 99,2% de las usuarias en el ciclo 12 ya prácticamente tenían un sangrado o normal o escaso. En el mismo trabajo, fíjense ya en el ciclo 6, cómo usando esta combinación, otra queja que tenemos mucho los ginecólogos con las pacientes, que es el famoso spotting o el manchado intermenstrual. Fíjense como ya en el ciclo 6 hay una disminución importante, tanto del manchado como del sangrado intermenstrual, como también de la menstruación silente. Y eso se logra básicamente porque el Dienogés, fíjense lo que se llama el índice uterotrópico, y donde hay varias progestinas, el Dienogés tiene el mayor efecto, alcanza hasta un 16,7%, o sea que tiene una alta eficacia endometrial, consiguiendo un excelente control del ciclo, y al tener esa potencia inhibitoria tan elevada, consigue que el endometrio tenga un menor espesor, y por ende al final se va a traducir en menos días y en menos volumen de la menstruación. Este es el trabajo que con respecto a la parte del endometrio. Después les voy a presentar el trabajo con la parte de lo antiandrogénico para la belleza de la mujer. Se realizó este estudio con 431 pacientes. El objetivo era evaluar la eficacia y la seguridad de la combinación de 30 microgramos de etinilestradiol con 2 miligramos de Dienogés. Fue un estudio prospectivo, abierto, multicéntrico, no controlado, con más de 12 ciclos, y obtuvieron un total de 4.608 ciclos. En conclusión, el etinilestradiol con el Dienogés proporcionó una inhibición confiable de la ovulación, que es lo que se busca en un principio, pero redujo la incidencia de hemorragias intermenstruales, la intensidad del sangrado menstrual y la frecuencia inclusive de la dismenorrea. Desde el punto de vista gráfico, aquí lo vemos, el mismo estudio de las 431 pacientes, fíjense como de un 12,8% redujo la intensidad del sangrado a un 0,8%. Otro dato importante también, los días. Fíjense que tenían un promedio de 5 a 6 días en la basal las pacientes, ya en el sexto ciclo ya de la combinación de Dienogés con etinilestradiol había disminuido un 3,9%, y ya al año se había cortado en un 30%, lo que equivalía a 21 días menos de sangrado al año, y esto es algo muy importante para las mujeres. En cuanto al spotting o el manchado intermenstrual, fíjense que
y aquí compararon ellos dos tipos de pacientes. Un primer grupo que usaron siempre el mismo anticonceptivo y un segundo grupo que iniciaron un anticonceptivo y en el transcurso de la evaluación entonces cambiaron a otro anticonceptivo. Y fíjense que se logró reducir en un 66% el famoso manchado. O sea que se logró una baja incidencia del manchado con marcada reducción a lo largo de los 12 ciclos. En cuanto a la parte antiandrogénica, aquí está el otro estudio. Este estudio tuvo 3 brazos. El primer brazo, la combinación de etinil-estradiol con dienogés. El segundo, un placebo muy importante. Y el tercer grupo, la progestina más antiandrogénica, con mayor potencia antiandrogénica, que es la ciproterona combinado con el etinil-estradiol. Entonces, el objetivo era demostrar que el primer grupo que le mencioné, con el dienogés, iba a ser superior al placebo y que no sería inferior tampoco al más potente. Se diseñó el estudio en pacientes relativamente jóvenes, porque algunas llegaron a 45 años, de 16 a 45 años de edad, que tenían acné facial de leve a moderada intensidad. Fueron asignadas al azar. En el primer grupo hubo 525 pacientes y en el segundo grupo también de la combinación de etinil-estradiol con ciproterona, muy parecido, 537. Placebo hubo 200 y pico. Fue clínico, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico y multinacional. Y en conclusión, el etinil-estradiol dienogés fue superior al placebo y tan eficaz como el etinil-estradiol combinado con ciproterona en el tratamiento del acné de leve a moderado. ¿Cómo lo logra esto? Reduciendo los niveles de testosterona total y testosterona libre, porque inhibe la 5-alfa reductasa. Acuérdense que es la que evita que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona. Y también incrementando los niveles de la globulina, la hormona de la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esto logró entonces una reducción desde el punto de vista gráfico, fíjense, de un 90% de las mujeres con el acné de leve a moderado ya en el sexto ciclo y con una potencia clínicamente similar al etinil-estradiol combinado con ciproterona, que es el más potente de todos los antiandrogénicos. Fíjense, tanto en lesiones inflamatorias como en lesiones totales, pues se redujo ese 90%. También otra parte de la androgenicidad, como es el pelo graso, la piel grasa y el acné bucal, fíjense que hubo una reducción importante también y una mejoría claramente establecida. Otra de las cosas que le mortifica mucho a nuestras pacientes que van al consultorio es: doctor, que no me aumente de peso. A todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Recuerden que, como dije ahorita, está relacionado por el uso del estrógeno que tienen los anticonceptivos y la retención de líquido, que es por algunos meses. Con el dienogés, etinil-estradiol, se consiguió un efecto neutro sobre el peso y las pacientes no aumentaron más de un kilo durante el estudio de 1.236 pacientes, y eso es muy importante para ese grupo de pacientes que nos exigen que no quieren aumentar de peso. Muy pocas me dicen: doctor, indíqueme uno, pero son extremadamente flacas, indíqueme uno que me aumente. Bueno, los otros lo logran eso. Algo que me acostumbraba siempre a hablar en estos congresos y se llenaba, y Alexis me pidió que cuando voy a hablar de nuevo de sexualidad, se recuerda, ¿verdad?, que el salón siempre se morían de la risa y mucha gente salía de los otros salones a ver qué estaba pasando, y era que Olivares estaba hablando de sexo, hablando de sexualidad. Inclusive le decía yo a Alexis que la di en tantos pueblos y fuera del país, que en una ocasión nuestra doctora Chaín me encontró en un baño y me dijo: doctor, he visto su conferencia varias veces, pero le voy a hacer un pedido.
No hay forma de que usted le quite los movimientos a las figuras esas que usted presenta. Dice, doctora, pero sin movimiento el sexo no tiene ningún sentido, así que... Pero la vio en 6 ocasiones vio la conferencia. Pues esta es otra de las quejas que nuestras pacientes nos dan, de que, doctor, ese anticonceptivo que me indicaron me ha quitado el apetito sexual y tengo problemas serios con mi esposo. Dos me quedan, estoy acabando, Jenny. Y además tú, Alexis, al otro le diste, a tu compañero le diste un poquito más. Es difícil dar una conferencia en 20 minutos, o sea que uno tiene que eximirse de dar mucha información. Pero en esta parte de la libido, fíjense que a pesar de que hay una reducción de la androgenización, lo importante es que los niveles de testosterona se mantienen en cantidades suficientes para mantener, como ustedes ven en estos 2 estudios, uno de 517 casos a la izquierda y otro de 398, con la libido aumentada. Y este es un estudio que a nivel internacional es famosísimo, que de la doctora Rossella Nappi, italiana, que es la persona que para mí más sabe de sexualidad y que más ha estudiado la sexualidad. Fíjense que en los 6 ciclos de este estudio, tanto en lo que es el deseo, en lo que es las fantasías sexuales, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción y el dolor, se mantienen elevados todos con el uso no solamente de la combinación de dienogés, etiliestradiol, sino de la combinación de dienogés con otros estrógenos, como el valerato de estradiol y otros más. Al igual que la mayoría de los anticonceptivos, pues también no es 100% libre de efectos adversos, pero si se fijan en este estudio de más de 16,000 mujeres, la cantidad de efectos adversos estuvo o muy poco por encima del 1, o la mayoría de los efectos secundarios que están ahí, léanlo ustedes, no se lo voy a leer porque ya el tiempo se me venció, están por debajo del 1%. ¿Cuáles son los mensajes a llevar a la casa de esta combinación? Tiene un índice de PER bajísimo, igual que todos los otros, o sea que tiene una alta eficacia anticonceptiva, se logra menos días y menos volumen de menstruación, mejora la piel, mejora el cabello, no afecta el peso corporal, importantísimo para los hombres, no le va a afectar la libido a sus esposas ni a sus pacientes. O sea que se debe considerar como en los consejos de anticonceptivos que debemos tomarlo en cuenta. A más de 50 años de la aparición de la píldora anticonceptiva, la tendencia actual es llevar menos dosis de estrógeno y una progestina en combinación que se parezca mucho a la progesterona natural, y sobre todo tener en cuenta los beneficios no contraceptivos adicionales que se consigue con el dienogés. Actualmente hay evidencia suficiente que demuestra los beneficios que los anticonceptivos tienen para la salud. La anticoncepción oral ideal se consigue con mínimas dosis, se logra una alta eficacia, máxima seguridad y beneficios no anticonceptivos, que fueron las 2 primeras diapositivas que les presenté, que es lo que buscan las mujeres en los anticonceptivos. Y la elección de la fórmula anticonceptiva y el régimen más apropiado dependerá de una evaluación individualizada. Les robé un minuto a Jaina. Dios me lo bendiga mucho.